¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la tierra de Perú? ¿Quiénes caminaron primero sus montañas antes de que el mundo siquiera supiera que existía? ¿Cómo una civilización logró dominar alturas imposibles, sin tecnología moderna, sin hierro, sin rueda, y aún más inquietante? ¿Qué pasó realmente con aquel imperio que parecía invencible? Porque la historia de Perú no comienza con lo que te contaron, comienza mucho antes, en un tiempo donde el silencio de los Andes guardaba misterios que aún hoy no se comprenden del todo, donde culturas antiguas como los Caral Civilization ya construían ciudades cuando otras partes del mundo apenas despertaban, donde el conocimiento fluía como los ríos sagrados, y luego, como si el destino estuviera trazado, surgió uno de los imperios más impresionantes que ha visto la humanidad, el Inca Empire, un imperio que no solo conquistó territorios, sino también la mente, la fe y el orden de millones, extendiéndose entre montañas, selvas y desiertos, conectando su mundo a través de caminos que aún hoy desafían la lógica, liderados por figuras envueltas en poder y misterio como Pachacútec, quien no solo gobernó, sino que transformó la historia. Pero justo cuando todo parecía alcanzar su punto más alto, cuando la grandeza parecía eterna, algo comenzó a cambiar. Señales, conflictos internos, tensiones invisibles, como si una sombra silenciosa empezara a avanzar desde el horizonte y sin previo aviso. El destino de todo un imperio comenzaría a tambalearse. Porque mientras el Inca Empire parecía indestructible, en su interior comenzaba a gestarse una fractura silenciosa, una guerra que no venía de afuera, sino de la sangre misma. Dos hermanos, dos herederos del poder, enfrentados por el control absoluto, Atahualpa y Huáscar, una lucha que no solo debilitó al imperio, sino que abrió una puerta peligrosa, una que cambiaría la historia para siempre. Porque mientras ellos peleaban por el trono, desde el otro lado del océano, hombres desconocidos ya avanzaban, impulsados por ambición, fe y sed de conquista, liderados por Francisco Pizarro, quien no traía solo armas, traía un destino inevitable. Y cuando finalmente sus caminos se cruzaron, no fue una guerra épica como muchos imaginan. Fue algo mucho más frío, más calculado, una emboscada, un momento que marcó el principio del fin, la captura de Atahualpa, el silencio de un imperio que no entendía lo que estaba ocurriendo, oro ofrecido a cambio de libertad, habitaciones llenas de riquezas, y aún así, la traición. Porque el acuerdo nunca fue suficiente, porque el destino ya estaba decidido, y con la caída del líder, comenzó el desmoronamiento, ciudades sometidas, templos profanados, creencias desafiadas. Pero incluso en medio de la oscuridad, algo resistía, una esencia, una identidad que se negaba a desaparecer. Y mientras los conquistadores creían haber ganado, en lo profundo de los Andes, la historia aún no había terminado. Porque aunque los conquistadores pensaron que todo había terminado, en realidad apenas estaban entrando en un territorio que no comprendían, un mundo donde cada montaña tenía espíritu, donde cada piedra guardaba memoria, y donde el silencio no significaba rendición. Tras la caída de Atahualpa, el dominio español comenzó a expandirse, imponiendo nuevas leyes, nuevas creencias y un nuevo orden que intentaba borrar todo lo anterior. Pero en las sombras, lejos de los ojos del poder, la resistencia tomaba forma, liderada por figuras que se negaban a aceptar el final, como Manco Inca Yupanqui, quien escapó, reorganizó fuerzas y desafió nuevamente a los invasores, iniciando una rebelión que estremeció los cimientos del nuevo dominio, porque no era solo una lucha por territorio, era una lucha por identidad, por memoria, por existencia. Y aunque las batallas fueron intensas y la presión cada vez mayor, los incas lograron resistir durante años en refugios ocultos como Vilcabamba, un último bastión, un último suspiro de un imperio que se negaba a desaparecer. Pero el tiempo siempre juega su papel, y con el paso de los años,
La resistencia comenzó a debilitarse hasta que finalmente el último líder, Túpac Amaru I, fue capturado y ejecutado, marcando simbólicamente el fin de una era, o al menos eso fue lo que muchos creyeron, porque lo que no sabían es que las raíces de un pueblo no se arrancan tan fácilmente, y aunque el imperio cayó, su esencia comenzó a transformarse, a mezclarse, a adaptarse, dando origen a algo nuevo, algo que aún estaba en proceso, algo que más adelante cambiaría nuevamente el rumbo de toda la historia. Porque tras la caída definitiva del último líder inca, no llegó la paz, llegó una nueva forma de control, un sistema donde el oro y la fe se convirtieron en herramientas de dominio, donde el territorio de Perú pasó a formar parte del poderoso Viceroyalty of Perú, una estructura creada para extraer riqueza, para imponer autoridad y para transformar completamente la vida de millones. Las ciudades comenzaron a cambiar. Templos antiguos fueron reemplazados por iglesias, lenguas silenciadas, tradiciones perseguidas. Pero aún así, el espíritu de los Andes seguía vivo, escondido en la música, en las costumbres, en las miradas de quienes no olvidaban, porque aunque el dominio parecía absoluto, algo comenzaba a moverse lentamente, casi imperceptible. Ideas nuevas, pensamientos de libertad, ecos de revolución que viajaban desde otras tierras y que poco a poco empezaban a despertar algo en el corazón de los pueblos, porque el tiempo de obedecer estaba comenzando a agotarse. Y mientras el poder colonial se sentía firme, sin imaginarlo, ya se estaba gestando el inicio de algo inevitable, algo que no se detendría, algo que marcaría el nacimiento de una nueva etapa, una donde el miedo comenzaría a transformarse en valentía y donde la historia estaba a punto de volver a cambiar. Porque cuando las ideas de libertad finalmente comenzaron a encenderse, ya no hubo forma de apagarlas. Lo que antes era miedo se transformó en decisión. Lo que antes era silencio comenzó a convertirse en voz, y así, poco a poco, el dominio del Viceroyalty of Perú empezó a debilitarse, mientras líderes, movimientos y pueblos enteros se levantaban con un mismo propósito: ser libres, hasta que llegó el momento que cambiaría todo, cuando José de San Martín proclamó la independencia en 1821, marcando el inicio de una nueva historia, una llena de desafíos, de reconstrucción, de identidad, porque la libertad no llegó perfecta, llegó con luchas internas, con cambio, con errores, pero también con esperanza, con cultura, con una mezcla única que hoy define lo que es Perú, un país donde el pasado no desapareció, solo evolucionó, donde las huellas del imperio, de la conquista y de la resistencia siguen vivas en cada rincón, en cada tradición, en cada historia que aún se cuenta. Y ahora que conoces este recorrido, desde el misterio hasta la transformación, la verdadera pregunta es: ¿crees que la historia de Perú terminó ahí? ¿O todavía hay capítulos ocultos que el mundo aún no ha descubierto? Si quieres seguir descubriendo estas historias que casi nadie te cuenta, suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te dejó pensando más? ¿La grandeza del imperio o la caída que cambió todo?